Mira, yo creo que cuando uno atraviesa una situación como esa, como la que atraviesa el personaje, y decide tomar la posición que toma, de alguna forma se corta solo un poco, como decimos nosotros, hablando mal. Se transforma en una especie de super individualidad, con el permiso otorgado por sí mismo, de no tener que explicarle nada a nadie. Razón por la cual me parece que el trabajo más pesado es el de los demás. En la comunicación, en la conexión, en el entendimiento. Nos pasa que cuando sabemos que alguien atraviesa una situación tan extrema, le perdonamos una serie de cosas que a lo mejor en otras situaciones no entenderíamos. Se las perdonamos porque decimos, bueno, lo está viviendo él. Yo, viéndolo un poco ahora a la distancia, tengo la sensación de que este personaje es alguien que atraviesa esa situación, se hace cargo de su vida, aparentemente parecería no arrepentirse de nada, pero eso habría que verlo. Y el trabajo más arduo es el de sus afectos, el del personaje de Dolores, que es su prima y que viene cargando con él desde hace mucho tiempo, y sobre todo por su temperamento, ¿no? Y el de su amigo, que vuelve por pedido de ella a intentar convencerlo de algo en lo que después nos enteramos que es una decisión tomada e irreversible. Me parece que ese es el mundo que plantea Cesc, en el que además también hace una especie de voto por la libertad de poder decidir sobre tu vida y sobre tu muerte, lo que sea. Es decir, más allá de lo que indican los libros o las normas o el sentido común. Cada uno se enfrenta a sus situaciones como puede, y creo que eso es lo que él destaca, es lo que él quiere destacar. Porque si lo analizás con un poco de distancia, todo el cuento, más allá de lo que les pasa a los personajes, es la historia de un tipo que, enfrentado a su muerte, decide que lo que más le importa es ver a quién le deja su perro. O sea, eso en sí mismo tiene un humor intrínseco que es difícil de detectar, pero en el que nosotros hicimos especial foco y le pusimos especial atención. Es una forma también de sacarse cierto peso personal de encima, pero es cierta, es real. Lo que más le preocupa es saber con quién va a dejar a su perro. Hola, sí, dos últimas preguntas y redondeamos para finalizar. Estaban buenas las preguntas. Mira, esta es una historia en la que es un poco infantil suponer que tenés una sola forma de pararte frente al personaje y a la historia. En realidad lo que te va ocurriendo, y eso sí nos ocurrió, es que permanentemente nos íbamos sorprendiendo con... es un poco lo que te contaba antes. Tuvimos muchas escenas con Dolores y con Javier en las que aparentemente lo que se decía y lo que estaba ocurriendo dentro de la escena no significaban gran cosa o de mucho peso, y sin embargo, por una mirada, por una pausa un poco más prolongada, caíamos en la trampa de la tristeza, de la angustia, del dolor, y nos costaba mucho porque los personajes no tenían que estar a cargo de eso. Es difícil saber cómo pararse frente a distintas realidades. Lo que yo hice, honestamente, y no es por hablar bien de mí, cosa que me cuesta mucho, fue entregarme. Porque me pareció que lo que había que hacer era meterle el cuerpo, el alma ahí, y ver qué pasaba. Eso se complica un poco más, porque de golpe te comes un cachetazo inesperado, o algo te conecta inmediatamente con algo que te ocurrió antes y te metes en un pantano, pero no creo que haya otra forma. Digamos, las otras posibilidades te alejarían un poco de correr el riesgo emocional, y acá se trataba de todo lo contrario, porque si vos te fijas, tiene un intento desacralizador. Intenta de alguna manera desacralizar algunas situaciones, porque cuando uno analiza con un poco de detención toda la parafernalia que rodea la muerte de alguien, pareciera ser mucho más oscura que la muerte en sí misma. Y circense, porque la escena del ataúd y vamos a elegir... Claro, pero son enfrentamientos con lo irreversible. El personaje cae en una trampa. Él está haciendo gala de la acidez de su humor, hasta tanto
se ve involucrado. La escena de esa que mencionás, de los ataúdes en la empresa mortuoria, era mucho más larga y estaba plagada de chistes que él hacía permanentemente para zafar de la situación. Seguramente Cesc se encontró frente a la difícil decisión de tener que suprimir algunas cosas en montaje, porque tampoco se trataba, ya que lo mencionaste, de que se convirtiera en una cosa circense. Lo que sí es cierto es que él llega hasta ahí como puede, aprovecha, yo creo, no estoy seguro, aprovecha la visita de su amigo para pasar por ese trámite, cosa que no podría haber hecho solo. Ahí es donde, en esos pequeños detalles, es donde se nota su debilidad, aparentemente enmascarada en esa fortaleza. Y creo que ese es el momento en el que cae definitivamente, es decir, cuando te ponen frente a tu cara la irreversible imagen de lo inevitable. De ahí es que hay un quiebre, es uno de los primeros quiebres que se producen en el personaje, porque hasta ahí llega aparentemente entero y directo. A partir de ahí empieza como a caerse. No sé si contesté tu pregunta. Es un rescate, sí, de alguna forma es un rescate. Bueno, me alegro que lo hayas visto así. No sé, yo creo que sí, que es una decisión muy polémica esa, pero también es cierto que debemos ser respetuosos con la decisión que cada uno tome sobre su vida. Nos revolucionan ciertas cosas y nos dan un poco de miedo y nos refugiamos en la posición conservadora, pero la verdad es que cada uno debería tener derecho a decidir lo que sea sobre su vida. Yo no sé si es una cosa buscada, son cosas que ocurren. De golpe se presenta un libro de estas características y uno se siente magnetizado por él, pero la gran incógnita que a nosotros nos queda es cuál va a ser la recepción en la audiencia. Yo creo que esto va a movilizar a mucha gente en muchos sentidos. Espero que la visión de poder escribir tu propio guión, que ella nos contaba recién de cierto rescate y cierta desacralización, ojalá sea que se produzca en la mayoría, porque no se trata de hundir el dedo en la herida de nadie, más bien todo lo contrario. Mira, tuvimos una discusión bastante grande con respecto al título, que duró meses, porque todo lo que tiene Cesc de talentoso lo tiene de cabezón. Él no quería dar una explicación de por qué se llamaba Truman. Pasamos por todas las instancias que te imaginás, si era porque el personaje de Julián había leído mucho a Capote, o pasamos por infinidad de situaciones. La cosa se reverdeció aún más, la discusión sobre el título, cuando nos enteramos, cuando el perro elegido para ser de Truman, nos enteramos que se llamaba Troilo. Cuando yo me enteré que el perro se llamaba Troilo y que además esto estaba plagado de argentinidad, no solo por Dolores y por mí, sino por lo que pasa con estos personajes, pasé a contarle quién fue Troilo para nosotros, a Cesc, intentando inútilmente que él entendiera que para nosotros tenía mucho más peso que se llamara Troilo que Truman. Pero si hay algo que hay que respetarle a los guionistas, a los autores, a la gente que idea historias para conmovernos y movilizarnos, son los caprichos. Así que la película se llama Truman, jamás sabré por qué, solo porque el perro se llama Truman, y yo creo que eso es algo muy personal de él, que algún día ojalá nos pueda confesar. Sí, déjalo que pregunte un poquito. Ya nos vamos. Pero llegamos más tarde nosotros, un minuto más. Bueno, Una pistola en cada mano era una comedia melancólica que hacía especial hincapié en esta especie de falso machismo circundante en el mundo y que era precisamente divertirnos con eso, y esto tiene un corte totalmente distinto. En esta oportunidad tuve, valga la redundancia, la oportunidad de conocerme mucho más con él, porque aquello fue una participación corta dentro de una película de episodios. Acá fue vivir palmo a palmo con él y con Javier y con Dolores todos los días, enfrentarnos con esta historia, conocerlo mucho más profundamente, entenderlo mucho más y respetarlo por eso. Yo creo muchísimo en Cesc, es un tipo que hace el cine de una forma muy rara, distinta,
y es un placer trabajar con él porque es del grupo de los directores que aman a los actores, y eso para nosotros no es poco. Déjala hacer una a ella que se vino de La Plata, por favor. No, mi interpretación es que él le quiso poner el nombre que se le ocurrió, sin mayores explicaciones, y cuando le ponemos un nombre a un perro nunca tiene una mayor explicación, porque se llama Bobby, un perro. No, tampoco pasa por ahí, no, sí, le puso Truman con la podría poner Spencer. Capricho creativo. No lo sé, amor, no lo sé. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, les quiero aclarar que esto que hacemos con Raquel Flota, esto del policía bueno y el policía malo, es algo que nos ha dado muy buen resultado en el tiempo. Chao, gracias.